Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes no olvidan, porque cuando se estudia es para contar la historia, recordar la historia y crear historia. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar los números perfectos del 1 al 500. Entonces, un número es perfecto cuando la suma de los dígitos del número da el mismo número. Entonces, por ejemplo, el 6 es un número perfecto. Los múltiplos de 6 son el 3 y el 2 y el 1. La suma viene a ser el mismo número. Obviamente se excluye el mismo número. El 6 es múltiplo de sí mismo, pero se excluye el mismo número. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 3 se importa la librería Foundation.h. Esta librería es propia entonces del entorno de programación de Objective-C y es un repositorio de muchas funciones a usar. Es una librería súper global. Para otras funciones especiales se podrían invocar o importar librerías de C y de C++, ya que Objective es derivado de estos lenguajes, del lenguaje C. Por eso es compatible con ellos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, lo que permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo, ya que su código fuente será reutilizable y estandarizado. Entonces, como ejemplo, si usted tuviera una base de datos o un programa en el que tuviera que almacenar, por ejemplo, varios jugadores, ¿sí? Tiene un videojuego que se está programando y necesita registrar varios roles de jugadores, entonces usted podría crear la clase jugador. Esta clase jugador va a tener como atributos el nombre del jugador, su nivel de potencia o velocidad u otros atributos de un jugador, ¿sí? según lo que se esté haciendo. Y como comportamientos o métodos, pues va a tener el correr, el saltar, ¿sí? Entonces esos serán los comportamientos. De este modo usted podrá luego crear objetos de esta clase. O sea, si usted crea muchos objetos tendrá muchos jugadores diferentes. Pero observe así cómo se va a reutilizar el código ya estandarizado. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se va a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se declaran los atributos y métodos, o sea, las variables y las funciones del objeto. Y en la implementación se programan las funciones o los comportamientos de ese objeto, que ya debieron haber sido declaradas en la interfaz. Para proyectos de mediano o mayor envergadura se debe usar entonces la interfaz en un archivo aparte con extensión .h y la implementación en otro archivo con extensión .m. Y luego serán importadas en la clase principal para ser accedidas varias veces. En este programa, en un mismo archivo, se programó entonces la interfaz, la implementación y el main. Entonces ya sabemos que en la interfaz se indica la estructura del objeto. Vamos a crear la interfaz para esta clase en la línea 5 a 7. La interfaz va entre las directivas de apertura del compilador @interfaz y la directiva de cierre @end. Entonces, una vez la interfaz, línea 5, se indica el nombre de la clase, en este caso números perfectos, seguida de dos puntos, seguida de la clase principal de Objective, que es NSObject. O sea que números perfectos apunta a NSObject, o sea que será un objeto y por eso, o una clase. Por eso aquí vamos a declarar las variables de instancia, que son los atributos de la clase o el objeto, o
las variables generales o globales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Es importante, según el problema que se vaya a solucionar, saber cuáles son las variables o atributos de ese problema para definirlas como variables de instancia. Aunque en algunos casos las variables de instancia también pueden ser variables locales de un mismo método. Pero recuerde que una variable local de una función solamente se usa en la función, no se puede usar en otra función diferente. Las variables generales sí, con este caso. Aquí declaramos como atributos o variables generales de tipo entero las variables b, i y la variable j. Entonces, la variable i y j son variables controladoras de ciclos for, como vemos en el método en la función ejecutar. Se podría pensar que estas variables podrían declararse en la misma función ejecutar como locales. Pero si se tuviese muchos métodos con ciclos, entonces ahí se vería la importancia de tener la i y la j como variables o atributos generales. Y la variable b entonces funcionará también en el método o la función ejecutar de números perfectos, que lo que hará entonces será sumar cada número que sea múltiplo de los números comparados. ¿Sí? Recuerde que un número perfecto es la suma de los múltiplos del número, entonces en b se sumarán los múltiplos del número para saber al final si es un número perfecto o no, o sea, si la suma de los múltiplos del número es el mismo número. Eso será la variable b, que podrá llamarse suma o acumulador. En sí es un acumulador. Ya tenemos las variables generales, o las variables de instancia, vamos a declarar los métodos. Esto también se hace en la interfaz. En la línea 6 entonces, para declarar una función, en Objective, primero indicamos el nivel de la función. Con menos indicamos que esta es una función o método de instancia. Luego indicamos el valor de retorno. Esta función no retorna valores, entonces void indicará un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso se llama ejecutar. Y luego irán los parámetros separados por 2 puntos. Esta función no recibe parámetros, por eso terminamos así. Y ya tendremos la estructura del objeto. Veamos ahora cómo crear la implementación, o sea, programar los comportamientos o funciones. Eso va entre las líneas 9 a 28, entre la directiva de apertura @implementation y la directiva del compilador @end. Lo que se hace en la implementación es importar internamente toda la interfaz, permitiendo así programar las funciones que ya debieron haber sido declaradas. Para programas que no tengan funciones, la implementación puede quedar vacía. Entonces, entre las líneas 10 a 14 vemos el método init. Este método no se declaró, no es necesario declararlo porque es un método constructor, es el método constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. En este método init o constructor se inicializan las variables de instancia. Este programa entonces no requiere inicializar variables. Vemos que la i y la j son de los ciclos, allí mismo se inicializan, y la b también se inicializa en la función ejecutar. Por eso es necesario inicializar estas variables, aunque depende de la metodología del programador. Hay programadores que dicen que toda variable debe ser inicializada. Depende muy bien también del programa, saber si es necesario inicializarla o no. Bien, ya tenemos el método init. Vamos ahora a ver el método ejecutar. Entre las líneas 15 a 27, este método ejecutar es entonces el que tiene la lógica para los números perfectos del 1 al 500. Entonces, entre las líneas 15 a 27, observe que la cabecera de esta función, línea 15, es similar a como se declaró en la línea 6. Solo que no se está declarando, se va a implementar, por eso termina con llave de apertura y la llave de cierre va en la línea 27. Entre todo este bloque de código irá entonces la lógica del método, de la función, que está entre las líneas 17 a 26. Vemos entonces que esta lógica lo que hace es mostrar los números perfectos del 1 al 500. Le invitamos a visitar la tutoría Números Perfectos en Turbo C,
para entender cómo funciona línea por línea esta lógica. Ya sabe entonces que la sintaxis es muy parecida a cómo se usa en Turbo C. Solo que aquí en Objective se usa NSLog para mostrar información por pantalla. Entonces NSLog es parecida a pinf de Turbo C. Solo que aquí se indica una arroba antes de mostrar texto, variables de tipo string o cadenas de texto. El resto es similar. Y lo que hace entonces esta función rápidamente es recorrer en un ciclo de 2 a 500. Internamente hay otro ciclo que permitirá hallar los múltiplos de la variable controladora del primer ciclo. Y si encuentra entonces que la suma de los múltiplos del segundo ciclo son iguales a la variable controladora del primer ciclo, eso será un número perfecto y lo mostrará. Entonces, de este modo, ya teniendo la clase números perfectos con su interfaz y su implementación, solamente resta crear los objetos. Eso se hace entonces en las líneas 30 a 38 en el main. Recuerde que main es el método de inicio del programa. Entonces en el main línea 32 vamos a crear un puntero, un apuntador a la clase números perfectos. Línea 32 se indica el nombre de la clase números perfectos, seguida de asterisco, seguida del nombre del apuntador. De este modo obj será un apuntador a la clase números perfectos. Vamos a hacer que apunte a un objeto de la clase números perfectos. Para eso lo instanciamos. Obj entonces le vamos a asignar. Entonces invocamos el método alloc, que lo que hace es reservar memoria dinámica. Y luego se invoca a esa memoria dinámica creada la llamada al constructor init o a la función init. De este modo entonces ya obj va a apuntar a un objeto o una memoria de la clase números perfectos. Y ya podremos usar obj para invocar los métodos y manipular la clase. En la línea 34 se ve que para invocar funciones entre corchetes es simple. Entonces se indica el nombre del objeto o apuntador, en este caso obj, seguida de la función a llamar, o sea, ejecutar. Si esta función recibiera parámetros, entonces por 2 puntos, separados por 2 puntos, iría cada parámetro o valor que se le enviaría. Y entonces en la línea 35, para finalizar, invoca relays, que es un método que lo que hace es eliminar la memoria dinámica creada. Esta función es propia del manejador interno del manipulador de memoria que tiene Objective-C, el ARM. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita determinar los números perfectos del 2 al 500. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en